un tema que yo creo que va a ser de gran interés para todos vosotros, porque, bueno, ya la experiencia nos dice cuando estamos haciendo algún examen de tercer, de cuarto, de quinto curso, incluso de segundo y primer curso, que es donde el alumno más se nos atasca, más tiene dudas, más le surgen los problemas. Bueno, a ver si con este pequeño webinar vamos a intentar darle una vuelta, vamos a intentar darle un poco de orden y claridad a este tema tan controvertido que es la pierna corta. ¿De acuerdo? Bueno, voy a intentar que sea lo más resumido, lo más conciso, lo más breve posible y sobre todo que sea lo más didáctico y os enteréis bien y no tengáis dudas al respecto. Si tenéis alguna duda, por supuesto, al final del webinar podéis plantearme las que necesitéis. Bueno, lo primero que quería decir, la pierna corta. La pierna corta es una, llamémosle patología o una alteración biomecánica muy prevalente, ¿de acuerdo? De forma que vamos a tener tres tipos de piernas cortas. Vamos a enumerarlas. La primera va a ser la falsa pierna corta. La segunda va a ser la verdadera pierna corta. Y la tercera va a ser la verdadera falsa pierna corta. ¿De acuerdo? Vamos a ver las tres, vamos a ver las características, vamos a ver las adaptaciones, tanto pélvicas, como lumbares, como craneales, y por supuesto vamos a explicarla tranquilamente y resolver todas las dudas. Primero, la falsa pierna corta. La falsa pierna corta es una pierna corta de origen músculo-ligamentario, es decir, existe una contractura muscular, una hipertonía muscular o una hipotonía muscular o una retracción ligamentaria o muscular o una posición antálgica por el dolor y observaremos que existe una falsa pierna corta. En este caso de falsa pierna corta, ya lo explicaré después, pero nunca se va a ver en bipedestación. Después explicaremos qué músculos provocan esta falsa pierna corta y qué alteraciones pélvicas nos va a provocar. En un segundo caso tendremos la verdadera pierna corta. En la verdadera pierna corta, en este caso sí, vamos a tener una pierna corta anatómica. Es decir, vamos a tener un elemento óseo o un elemento capsular o un problema quirúrgico o un problema de una secuela de un accidente o una alteración congénita de crecimiento de un hueso en el que nos va a provocar una pierna anatómicamente más corta. Es decir, un caso muy frecuente es una alteración del crecimiento o una cirugía por una prótesis de cadera o una prótesis total de rodillas, por ejemplo, o un crecimiento asimétrico en el adolescente. En este caso, la pierna corta anatómica va a tener, primero, una causa, como ya hemos visto, ósea, articular, ligamentaria, y después va a tener unas consecuencias que la vamos a observar tanto en decúbito supino, decúbito prono, pero también la vamos a observar en bipedestación. Tendremos un tercer tipo que serán las falsas verdaderas piernas cortas. Y diréis, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre tan complejo? Pues muy sencillo. ¿Qué es una falsa verdadera pierna corta? Pues es una pierna corta que su origen es músculo ligamentario. Por ejemplo, una retracción del canal tarsiano. Por ejemplo, un pie equino por un acortamiento del tendón de Aquiles. Un genuvalgo o un genuvaro por una disfunción osteopática. Un recurvatum o un flexus que nos va a provocar una alteración en la flexoextensión de rodillas, bien por un problema ligamentario. Un flexus de cadera por una retracción de isquiotibiales o una subluxación de cadera, en niño muy frecuente. En este caso, de origen músculo-ligamentario, pero su comportamiento biomecánico no va a ser como una falsa pierna corta, sino como una verdadera pierna corta. Yo creo que aquí este concepto se debe tener claro, ya que es donde más dudas le suele surgir al alumno. Por lo tanto, lo repito, la falsa verdadera pierna corta, su origen es funcional, músculo ligamentario articular, un genuvalgo, un genuvaro, un calcaneovalgo, un calcaneovaro, un flexum de cadera, una subluxación de cadera, pero su comportamiento va a ser idéntico a una verdadera pierna corta.
Y ahora veremos cómo se comporta. Bueno, si tenemos esto claro, como veis aquí en esta imagen, vamos a tener que la verdadera pierna corta la vamos a observar en bipedestación, en supino, en prono. Será de vital importancia de cara a la práctica clínica que en las radiologías lumbares, las radiologías lumbopélvicas, preguntéis al paciente cómo le realizaron la placa radiológica, ya que nos puede ayudar a determinar la verdadera pierna corta de la falsa pierna corta. Una prueba radiológica muy interesante va a ser la teleradiología, ya que con la teleradiología que se hace en carga, en bipedestación, podréis observar, primero, la alteración ilíaca posicional, si es un ilíaco anterior o posterior, y además la horizontalidad de la base sacra, lo que nos va a determinar si hay una buena adaptación pélvica a la existencia de una verdadera pierna corta. Y además podréis observar las alturas de los trocánteres mayores y lo que nos indicará si existe una verdadera pierna corta o una falsa pierna corta. Bueno. Además, para buscar la pierna corta, recuerden, si la buscamos en bipedestación solo observaremos las verdaderas piernas cortas y las falsas verdadera pierna corta. En decúbito supino o decúbito prono sí que observaremos tanto las falsas, las verdaderas y las verdaderas falsas. Podéis hacer una medición, aunque la especificidad, sensibilidad, no hay estudio, pero en la práctica clínica, por nuestra evidencia, parece que no es demasiado fiable, que es la medición con una cinta métrica, bien desde el trocánter o bien desde el ombligo hasta el maleolo interno. Ya les digo que por experiencia clínica no es lo más fiable. Mucho mejor, o bien la evaluación con flexión de rodilla de 90 grados y cadera de 45, donde vemos el tamaño de tibias y fémures y podemos comparar, o incluso podemos hacer una evaluación en bipedestación. Nos colocaremos en genuflexión y evaluamos con nuestras manos las alturas de los trocánteres y las crestas ilíacas. Ahí sí parece mucho más fiable clínicamente. Bueno, vamos ahora con una parte que de nuevo se les atasca bastante a los alumnos, que son las adaptaciones a las verdaderas y a las falsas piernas cortas. Vamos a trabajar siempre con una verdadera o falsa pierna corta derecha, que por supuesto puede ser izquierda. Simplemente le tendréis que cambiar los problemas de un lado hacia el lado contrario. Vamos primero con la falsa pierna corta. Recuerden, lado derecho. Primero, la falsa pierna corta. Recuerden, un origen por una retracción músculo-ligamentaria. El tamaño de tibias y fémures es idéntico o mínimamente diferente, pero es prácticamente idéntico. Lo primero, no provocan adaptaciones craniosacras. Para los alumnos de primero y segundo ahora mismo eso no tendrá especial interés. Para los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto curso saben que es bastante importante la adaptación craniosacra a través de la dura madre. Pues en la falsa pierna corta no hay adaptación craniosacra. Y si existe es mínima. Como ya vieron, tenemos una falsa pierna corta de origen muscular y que nunca la vamos a ver en bipedestación. ¿Ok? Dentro de la falsa pierna corta vamos a tener tres tipos. Un primer tipo provocado por el psoas ilíaco. Un segundo tipo provocado por el cuadrado lumbar. Y un tercer tipo, y bastante menos frecuente, provocado por los espinales homolaterales. Vamos con el primero. El primero es el más frecuente, el más clásico y el que más veis tanto en consulta como durante vuestra formación como osteópatas, que es la disfunción de ilíaco posterior y la retracción, el acortamiento o la contractura del psoas ilíaco. Todos ya conocéis, tenemos un psoas ilíaco contracturado, este psoas ilíaco nos retrae o nos altera esta funcionalidad del hueso ilíaco, llevándonos hacia la posteriorización. Un ascenso en ambos brazos, ¿verdad? Una retracción incluso de isquiotibiales, y cuando el paciente se encuentra en decúbito supino, nos va a llevar a un flexo de cadera, por lo que veremos una falsa pierna corta. Cuando el paciente pasa a bipedestación, esta falsa pierna corta
no vamos a ver la dismetría, sino que compensará con una NSR lumbar. ¿Ok? El segundo. La segunda es una falsa pierna corta, que de nuevo vemos en decúbito supino, grande, muy grande. Y es por una disfunción traumática de la sacroiliaca, y es por un problema del cuadrado lumbar, por una disfunción up-slip del ilíaco. Una disfunción up-slip del ilíaco nos va a provocar un desfailamiento, descarrilamiento de esta articulación sacroiliaca y un ascenso de todo el ilíaco con respecto al sacro. Aquí, si evaluamos al paciente en decúbito supino o en decúbito prono, veremos una gran pierna corta y además puntos trigger a nivel del cuadrado lumbar y además presencia de un triángulo del talle disminuido del lado homolateral. Aquí nuestro trabajo va a estar indicado en corregir esa disfunción sacroiliaca y corregir ese cuadrado lumbar. Un tercer tipo de pierna corta, ya les digo, menos frecuente y que crea una pequeñita pierna corta, va a ser la pierna corta provocada por los espinales homolaterales. Una contractura o una hipertonía de la masa común sacrolumbar homolateral nos va a provocar una hemianteversión pélvica y nos va a llevar hacia arriba nuestra sacroiliaca y nuestro sacro, provocando una pequeña pierna corta. Características de esta pierna corta. La primera, como siempre, no se ve en bipedestación y va a cambiar del decúbito supino al decúbito prono. ¿Por qué? Por la presencia de la lordosis o la alteración de la lordosis entre una posición y otra del paciente. Y además, por supuesto, puntos trigger presentes a nivel de esta musculatura espinal. Si está clara la falsa pierna corta, vamos ahora con la verdadera pierna corta. Verdadera pierna corta, como dijimos, causada por un acortamiento del tibio de fémur, como vemos, por una cirugía, por una alteración del crecimiento, o si es una verdadera falsa pierna corta, por un valgo calcáneo, un escafoides cuboides que ha caído, un valgo de rodilla, o bien de la pierna contraria, un varo de rodilla, un varo calcáneo o un pie cabo, lo que nos va a provocar una verdadera falsa pierna larga del lado contrario. Y esa pierna contralateral sería una pierna corta funcional. ¿De acuerdo? En este caso, la verdadera falsa pierna corta y la verdadera pierna corta, recuerden, aparece en bipedestación, aparece en decúbito supino, aparece en decúbito prono y aparece en todas las situaciones de la vida. Frecuente. Adaptación fisiológica biomecánica más frecuente. Y lo corroboramos bastante con lo que encontramos en consulta. Si seguís esta variable, podréis evaluar fácilmente a los pacientes con verdadera falsa o verdadera pierna corta. ¿Qué adaptación crea un paciente con un ilíaco, mejor dicho, con una verdadera pierna corta derecha? Lo primero, va a presentar un ilíaco antero interno derecho. Esto nos va a provocar un alargamiento funcional de esa pierna corta, ya que bajamos y bajamos por el brazo corto y el brazo largo del sacro. ¿Sí? Además, recuerden, la cavidad acetabular desciende durante la anteriorización del ilíaco. Eso es lo primero. Ya que tenemos el ilíaco antero-interno, vamos a tener una rotación interna de fémur y rotación interna de tibia compensatoria. ¿Sí? Nuestro pie va a adaptar con un valgo calcáneo, ya que es adaptativo a esa rotación interna de tibia. Una vez que tenemos esa adaptación, que es paradójica, ya que el valgo calcáneo nos adapta más en acortamiento mayor ese miembro inferior, nuestro paciente debe seguir adaptando a nivel pélvico. ¿Cómo lo realizará? Pues bien, va a crear un eje de tracción del sacro. Este eje de tracción del sacro nos va a desplazar la pelvis hacia el lado izquierdo. Este desplazamiento hacia el lado izquierdo va a ser debido a un músculo que todos conocéis y que va a crear frecuentes patologías en la clínica. Efectivamente, el músculo piriforme o piramidal. El piramidal izquierdo del paciente se contractura, se acorta y provoca un
eje de tensión desplazando la pelvis en su totalidad hacia el lado izquierdo y provocando además un eje de torsión del sacro. Este eje de torsión del sacro nos va a provocar varias cosas. La primera, una adaptación sacra en torsión anterior. Según Fred Mitchell, cuando existe una pierna corta verdadera, la adaptación va a ser en rotación o torsión anterior del sacro. Por lo tanto, para los alumnos de cuarto y quinto curso que ya conocen el sacro, vamos a tener primero el ilíaco anterior interno derecho, vamos a tener el ilíaco postero externo del lado izquierdo, por esa tensión del piramidal y el psoas, y vamos a tener un sacro con un eje derecho, que lo crea un piramidal izquierdo, y una base izquierda anteriorizada, y un ángulo inferolateral derecho posterior inferior. Es decir, tendremos una TDD, una torsión derecha sobre eje derecho. Esto es lo más frecuente, esta es la adaptación más frecuente. ¿Y cómo lo evalúo en consulta? Pues lo evalúo en bipedestación, viendo la altura de las crestas, de los trocánteres, ¿de acuerdo? Tiene un 70 y tantos % de fiabilidad. Justo aquí puedo hacer el test de pulgares ascendentes, por ejemplo, y verificar cómo están los ilíacos, si me corrobora esa posición de las espinas, de las crestas, de los trocánteres. Posteriormente veo los calcáneos, veo si está la adaptación valgo-varo. Si tenéis una plataforma de estabilometría y varopodometría, podéis incluso ver el desplazamiento del centro de gravedad hacia la pierna larga. Y posteriormente vamos al sacro, palpamos los piramidales, ya tenemos el eje, palpamos las bases, palpamos los ángulos inferolaterales. Y podemos hacer, por ejemplo, un test de lateroflexión sacra. Y ya tenéis cómo está la pelvis y si hay buena adaptación. Esta es la más frecuente. Si por lo que sea no encontráis eje de piramidal o eje de torsión, es muy posible que exista otra lesión, aunque bastante menos frecuente, que es la extensión unilateral derecha. Tenemos un ilíaco anterior interno derecho, ilíaco posterior externo izquierdo y extensión unilateral derecha de sacro. Ya les digo, por experiencia clínica, que es bastante menos frecuente y va a producirse en piernas cortas muy pequeñas. Bueno, si eso está claro, podemos pasar a un par de imágenes para que veáis cómo ante una pierna corta, en este caso la tenemos del miembro inferior izquierdo, es una visión antero-posterior, una verdadera corta izquierda, tenemos que un paciente con un problema podal, por ejemplo un valgo calcáneo o unas caídas de escafoides cuboides, tenemos un valgo de rodilla, rotación interna de tibia, rotación interna de fémur y el ilíaco anterointerno. Esta es la adaptación más frecuente, más fisiológica que vais a encontrar en consulta. Resumimos un poco todo. Las adaptaciones a la falsa pierna corta, o bien por el espasmo del psoas, ilíaco posteriorizado, por el cuadrado lumbar, ilíaco upslip, o por los espinales, tendremos un problema de hemianteversión pélvica. Recuerden, aparece únicamente en decúbito y no aparece en bipedestación, y no hay adaptación craneosacral. ¿Sí? Si el problema, estamos resumido en este lado derecho, es un problema del psoas, habrá un ilíaco posterior derecho y una torsión izquierda del sacro, ya que en este caso el piramidal derecho estará contracturado por esa rotación externa y posterior del ilíaco y vamos a tener un eje izquierdo del sacro. En el caso de una verdadera o verdadera falsa pierna corta, el acortamiento anatómico de tibia o fémur o la alteración funcional que tenemos en el calcáneo o a nivel del genuvalgo de rodilla, por ejemplo, nos va a adaptar con un ilíaco anterior homolateral y una TDD de sacro o extrañamente con una extensión unilateral. Aquí tienen el resumen, fíjense, como una extensión unilateral es extraña, ante una verdadera pierna corta anatómica izquierda, tenemos un ilíaco interno izquierdo, una caída de la base sacra y una extensión unilateral izquierda. Ya les digo, es extraño. Ante una pierna corta verdadera izquierda,
Lo más frecuente es un ilíaco anterointerno izquierdo y una TII de sacro, ya que tendremos un piramidal derecho espasmado y un eje izquierdo del sacro. Esto, que les repito, los alumnos de primer, segundo y tercer curso no lo entenderán todavía o tendrán bastantes dudas. No preocuparos, en cuarto curso, en el seminario de sacro, ya os contarán todas las disfunciones de sacro. Yo siempre hago una broma en el comienzo del seminario y digo que tenemos 16 disfunciones posibles, por lo que el sacro es muy complicado y muy importante en la osteopatía. Os animo a los alumnos de primero, segundo y tercero a que continuéis, ya que es un hueso clave y que hay que tener gran habilidad manipulativa. Esa es la causa de por qué lo veis en cuarto curso. Bueno, si tenemos una pierna corta podal, en este caso la he puesto izquierda, vamos a tener las mismas adaptaciones que teníamos anteriormente en el caso de una verdadera pierna corta. Es lo mismo, tanto la verdadera como la verdadera falsa pierna corta se comportan biomecánicamente de forma idéntica. Bueno, vamos ahora con otra pata que es un poco compleja. En este caso, los alumnos de primero y segundo de nuevo os quedáis un poco fuera de juego, ya que vamos a hablar de las adaptaciones craneosacras y las adaptaciones estructurales. ¿De acuerdo? Lo primero, la adaptación craneosacra de una falsa pierna corta. No existe, y si existe es mínima, ya que la base sacra va a estar bastante horizontalizada, ya que los ángulos inferolaterales no hay una tensión en lateroflexión y no va a haber una tensión a nivel de la dura madre. Sin embargo, en el caso de la verdadera pierna corta o de la verdadera falsa pierna corta, aquí sí vamos a tener una lateroflexión de sacro. Y aquí sí, esta dura madre, que recuerden que se inserta en S2 y que tienen expansiones justo hasta el coxis, va a sufrir tensiones de un lado más que del lado contralateral. Por lo tanto, tenemos una dura madre tensionada, por ejemplo, en el caso de una verdadera pierna corta derecha, por un sacro que va a estar en lateroflexión del lado derecho, ya que recuerden que ante una TDD, el ángulo inferolateral derecho está postero-inferior y nos marca la lateroflexión de sacro. Esta lateroflexión de sacro nos indica la tensión de la dura madre. Por lo tanto, del lado derecho, en el caso de una TDD, vamos a tener una mayor tensión, un mayor descenso en tracción de esa dura madre. Recuerden que por anatomía la dura madre va a tener inserciones grandes a nivel del sacro e inserciones grandes a nivel del foramen occipital. Nuestro foramen occipital va a tener una tensión en descenso de ese mismo lado derecho. ¿De acuerdo? Nuestro occipucio, que debe estar en la horizontal, de forma craneosacra, desciende. El lado derecho está más bajo, el lado izquierdo va a estar más alto. Aquí llega algo curioso. Nuestro paciente, si tiene un occipucio en descenso del lado derecho, así, tiene un occipucio en descenso del lado derecho, vamos a tener que mantener prioritariamente la horizontalidad de la mirada. ¿Y qué nos va a hacer? Una adaptación en la sincondrosis esfeno-basilar. Por lo tanto, si desciende el occipital del lado derecho, asciende el lado derecho esfenoidal. Es por eso que en el seminario de sincondrosis esfeno-basilar os decíamos, una de las adaptaciones más frecuentes va a ser la torsión esfeno-basilar, porque es muy adaptativa a la verdadera pierna corta. Por lo tanto, recuerden la adaptación. Una verdadera pierna corta derecha, ilíaco antero interno, frecuentemente TDD de sacro, tensión de la parte derecha de la dura madre, vamos a tener un descenso del occipucio cráneo-sacro y un ascenso del esfenoide. Por lo tanto, ante la torsión derecha o una TDD, torsión derecha sobre eje derecho del sacro, adaptaremos con una torsión derecha de la sincondrosis esfeno-basilar. ¿De acuerdo? Eso debe quedar claro, que puede llevar a bastantes dudas. Recuerden ese concepto de dura madre, ese concepto de tensión dural, de micrones de movilidad. ¿Por qué?
porque va a ser interesante la adaptación craneal, pero también la adaptación estructural. Y deberemos de diferenciar claramente qué tipo de adaptación estamos viendo en nuestro paciente. Les recuerdo, el cráneo es una estructura que presenta ciertas tensiones, pequeños movimientos, están medidos micrones de movilidad. No podemos esperar de un cráneo un gran movimiento. Esta dura madre va a provocar lesiones craneosacras, es decir, adaptaciones entre el sacro y el cráneo, y que en nuestro cráneo se produzcan lesiones entre esfenoides y occipucio, temporal esfenoides, temporal occipucio, pero lesiones de micrones de movilidad. Y deberemos diferenciar, muy importante, las lesiones de este tipo craneosacras de las lesiones de otro tipo que van a ser las lesiones estructurales. Va a ser claro, fíjense. La lesión craneosacra ya la hemos explicado. Vamos con la lesión estructural. Mi paciente tiene una verdadera pierna corta derecha, un ilíaco anterior interno derecho, un ilíaco posterior externo izquierdo y una torsión derecha-derecha del sacro. La base sacra va a estar inclinada hacia el lado derecho si el paciente no es capaz de adaptar en horizontalidad de la base sacra. Que les valga un poco como ejemplo que muchos de nuestros compañeros podólogos, cuando ponen plantillas posturológicas, uno de los conceptos que van a buscar es la horizontalidad de la base sacra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un concepto prioritario cuando pongamos una plantilla para una dismetría como una plantilla posturológica. Horizontalidad de la base sacra y además movilidad pélvica. Si no somos capaces de conseguir la total horizontalización de la base sacra, vamos a producir una adaptación con nuestros raquis, de forma que tendremos una región lumbar con una concavidad del lado izquierdo. ¿Sí? Esta concavidad del lado izquierdo va a provocar una tensión isométrica, una tensión concéntrica del psoas. Por eso les hablaba que nuestro psoas izquierdo nos lleva al ilíaco posterior izquierdo, la pierna verdadera corta derecha. ¿De acuerdo? Este ilíaco posterior izquierdo, ilíaco anterior derecho, sacro no permite la horizontalización de la base sacra, lumbares, una curva escoliótica con concavidad izquierda. Dorsales, vamos a tener una curva escoliótica con concavidad derecha. ¿De acuerdo? Cervicales, una curva escoliótica con concavidad izquierda. ¿De acuerdo? Esta es la adaptación más frecuente, no siempre vamos a encontrar eso. Si tenemos una adaptación cervical con una concavidad izquierda, del lado derecho va a estar convexo. Y recuerden, para los alumnos de quinto curso, a nivel de C0, la movilidad se produce en primera ley de Freyer. ¿De acuerdo? No preocuparos los alumnos de primero, segundo, que os liáis. No pasa nada, ya lo tenéis claro. Y además este webinar va a quedar grabado y lo tenéis para otros años para revisar. Vais a tener claro que si nos movemos en primera ley de Freyer en el occipucio, vamos a tener que, al estar el occipucio en convexidad o alto, va a estar posterior. Por lo tanto, va a estar en NSR derecha. Resumiendo, vamos a tener un occipucio con respecto a los esfenoides del lado derecho bajo, pero vamos a tener un occipital del lado derecho con respecto a C1 alto y posterior. Son dos adaptaciones diferentes. ¿De acuerdo? Una es la adaptación membranosa o craneosacra, que es una adaptación de micrones de movilidad, y la otra es una adaptación estructural de grados de movilidad y está provocada por esa horizontalidad, mejor dicho, esa falta de horizontalidad de la base sacra. Veo por vuestros comentarios que estáis un poco perdidos. Entiendo que sois alumnos de primero y segundo, es normal. A mí también me costaba cuando era alumno. Veía complejo estos conceptos. No pasa nada.
Para vosotros por ahora, importante, entender bien el concepto de ilíaco posterior, de ilíaco anterior, ver qué músculos son los responsables, entender y poder verificar un paciente cómo presenta su pelvis, saber si la pelvis está en disfunción o no y cuándo tengo que manipular o no. Y además, abriros un poco la mente para el tercer, cuarto y quinto curso de que existe algo más. Adaptaciones estructurales, adaptaciones craneales, y que os puedo decir por práctica clínica que 60, 70, 80% de los pacientes estamos constantemente evaluando pelvis, evaluando cráneo, viendo las adaptaciones, incluso, ya veréis en cuarto curso, viendo las adaptaciones del útero con el ligamento ancho, viendo las tensiones o las alteraciones que provoca este psoas con el diafragma, con el transverso del abdomen. Pero bueno, poco a poco. Roma no se construyó en un día, esto es una cosa que debe ir poco a poco mejorando y no preocuparos que en unos años seguro que lo controláis, seguro igual o mucho mejor que yo, con mucha facilidad. Para los alumnos de tercero, cuarto y quinto, bueno, espero que haya resuelto algunas dudas que podáis tener, espero que lo podáis tener un poco de cabecera y bueno, creo que poco más. Quedo a vuestra disposición para poder resolveros todas las dudas que tengáis, que es un placer para mí poder resolverlas. ¿Dónde las tengo, Carlos? La lateralidad. Vale. Lucía, la lateralidad. Mira, nosotros hablamos de lateroflexión, no de lateralidad, ¿de acuerdo? La lateroflexión de sacro la marca el ángulo inferolateral, ¿ok? De forma que, por disposición anatómica de los rieles sacroiliacos, cuando el ángulo inferolateral está postero inferior, ¿de acuerdo? Marca la lateroflexión de sacro, ¿de acuerdo? El concepto lateralidad, cuidado porque no es un concepto propiamente anatómico y te puede llevar a error con deslizamiento lateral. Quizás no lo he dejado claro, recuerden, pero deslizamiento lateral va a ser la tensión que nos mete ese piramidal y el deslizamiento lateral de la pelvis, mientras que el concepto de lateroflexión va a ser en el sacro y lo marca el ángulo inferolateral postero inferior y nos marca la tensión en descenso de la dura madre. A ver, Clara, sigue diciendo la idea, como ha dicho, empezar a abrir la mente. Nos ha servido de primero y segundo. ¿Vale? ¿Hay más dudas, Carlos? Muy claro la ponencia. Vale, bueno, tengo aquí dos dudas. La primera, me han preguntado en una TDD, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la lateroflexión de sacro? Creo que habéis visto por ahí. Bueno, tenemos una TDD. En una TDD, el eje del sacro, ¿de acuerdo? Va a ser derecho. En este eje derecho, ¿de acuerdo? Si este es el sacro y este es el eje, ¿de acuerdo? No sé si me veis al contrario, pero bueno. Si este es el eje, se nombra el eje por este lado, por donde pasa a nivel de la base sacra el piramidal, ¿de acuerdo? Si tenemos una TDD, vamos a tener que la base sacra izquierda se anterioriza y desciende, ¿sí? Y el ángulo inferolateral derecho posterioriza y desciende. Por lo tanto, el AIL derecho nos va a marcar la lateroflexión sacra, estaría la lateroflexión derecha. Francisco, mira, me preguntas que en la falsa pierna corta, ¿cómo adapta el sacro? Pues depende qué tipo de pierna corta me estés hablando, de falsa pierna corta. Si es una falsa pierna corta inducida por el psoas, es una falsa pierna corta derecha, vamos a tener un eje izquierdo. En este eje izquierdo, recuerda, según Fred Mitchell, los miembros inferiores crean lesiones anteriores de sacro. Eje izquierdo, TII de sacro. Si el problema es un ilíaco upslip, es un problema traumático. La adaptación de sacro no la podemos saber. Si el problema que tenemos es un problema de los espinales, vas a tener tanto el ilíaco como la base sacra anteriorizada. ¿De acuerdo? Darío Java, ¿no? El test más fiable. Pues Darío, ahí tenemos un problema, y el problema principal que tenemos es que los test no tienen buena concordancia, tenemos unos test que no están del todo estudiados, otros que hay divergencias en este estudio entre fiabilidad, especificidad, sensibilidad. No te puedo dar un buen test. Lo que sí tenemos, y explicamos, o menos yo cuando explicamos el seminario de sacroiliacas y el seminario de sacro, es una batería de test.
En esta batería de test tienes que utilizar varios, ¿de acuerdo? Varios test que te deben dar aproximadamente lo mismo, tanto test globales de provocación de dolor, de palpación, de movilidad, puede ser el Gensling, por ejemplo, puede ser el test de distracción de las palas ilíacas, que te van a indicar disfunción del ala ilíaca o disfunción sacroiliaca, como test específicos, como puede ser el Gillette, puede ser el Pidaloo, puede ser el Downing, puede ser la palpación, en el que te va a indicar la disfunción que presenta a nivel sacroiliaco. Mi consejo personal, aparte por la evidencia clínica, es que hagas varios. Yo, por ejemplo, utilizo frecuentemente el test posicional, palpo los piramidales, palpo los psoas, y además evalúo con el test de Gillette o Pidaloo. Depende que me apetezca, evalúo con uno o con otro, a veces incluso hago el Downing. ¿De acuerdo? Me dice Yorgo. Hola Juanma, ¿qué pasa con la torsión del occipital? Me dice Yorgo, ¿qué pasa con la torsión del occipital en el lado izquierdo? Y el agujero rasgado posterior estaría abierto o cerrado por torsión TDD. Bueno, vamos a explicarlo tranquilo. Mire, tenemos una TDD, tenemos claro que hay una lateroflexión derecha de sacro, tensión de la dura madre, ¿sí? Y torsión derecha de la sincondrosis esfenobasilar. ¿De acuerdo? Hasta ahí claro. Los temporales. Del lado derecho empujamos con la porción, o empujamos a la porción petrosa del temporal con la apófisis basilar del occipucio. ¿De acuerdo? Perdón, del lado izquierdo. Sí, del lado derecho, disculpe. Por lo tanto, tendremos que del lado derecho el temporal va en extensión, del lado izquierdo va en flexión. Ahora llega una duda de los alumnos. Miren, esto es muy frecuente y yo siempre lo respondo de la misma manera. Me decís, oye Juanma, ¿y los agujeros de la base del cráneo se abren o se cierran? Vamos a ver. Lo primero es un concepto que tomamos de forma didáctica. Está abierto y está cerrado. La realidad es que ni se abren ni se cierran. Si se nos cierra un agujero yugular, morimos por hiperpresión craneal. Si se nos cierra un agujero carotidio, morimos por falta de vascularización del cráneo. Eso no puede ser, ni se abre ni se cierra. Tenemos que introducir el concepto de tensión. Tensión dinámica, tensión neurodinamica, tensión vascular. Eso sí, eso sí. Y tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Mire, cuando tenemos un movimiento de extensión de cráneo, recuerden que la sutura sagital asciende y tenemos unas membranas que son la dura madre y una expansión de las membranas que son la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo. Por lo tanto, cuando asciende la sutura sagital, traccionamos hacia arriba de la hoz del cerebro, de la hoz del cerebelo y de la tienda del cerebelo. Y esto nos va a provocar tensiones hacia arriba de todos los orificios de la base del cráneo. Estas tensiones de los orificios de la base del cráneo nos van a provocar compresiones del flujo axoplasmático nervioso y compresiones vasculares, mínimas, pero que nos van a crear sintomatología del paciente. Siempre me preguntan los alumnos en clase, oye Juanma, ¿y es posible que una disfunción de flexión me pueda provocar problemas? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Porque la expansión de ambos temporales me tensiona la tienda del cerebelo. Es lógico, es lógico. Pero por experiencia clínica os podemos decir que encontramos muchas más lesiones que nos lleguen a consulta de extensión con alteraciones de orificios de la base del cráneo que de flexión. ¿De acuerdo? Si tuviéramos, por lo tanto, una TDD a nivel del sacro, una torsión derecha del esfenobasilar, un temporal derecho en extensión, un temporal izquierdo en flexión, tenéis que ver generalmente las lesiones, vais a encontrar generalmente las lesiones de los orificios de la base del cráneo del lado derecho, pero sin descartar que pudiera existir algo del lado izquierdo. Me pregunta Rodrigo, ¿qué criterios sigues para recomendar el uso de plantillas? ¡Wow! Buena pregunta, Rodrigo. A ver, lo primero, tenemos que evaluar el concepto plantillas, qué tipo de plantillas queremos, cuál va a ser nuestro objetivo de las plantillas y si son necesarias o no. Yo siempre hablo con los pacientes y trabajo con varios podólogos y hablamos que el dar una plantilla a un paciente es casi como darle una órtesis o una prótesis, con una función durante unos meses o menos, pero no deja de darle una prótesis y decirle a nuestro paciente que él biomecánicamente es incapaz de corregir las lesiones. Siempre lo explicamos de la siguiente forma.
Un paciente que mide 1,80 m, si tiene una disfunción o tiene una pierna corta verdadera de 0,5 centímetros, oye, si estás sano, si tienes unas rodillas que van al valo al varo, un pie que va al valo al varo, y unos ilíacos con buena movilidad y unos psoas bastante elongables, pues nuestro paciente, si tiene sintomatología, va a ser mínima. Por lo tanto, si podemos evitar la plantilla con osteopatía, con trabajo funcional, con trabajo muscular, con trabajo para casa, mejor. Si nuestro paciente no evita la plantilla o a pesar de todo este trabajo tenemos patología, sintomatología recurrente, deberemos pensar en colocar una órtesis plantar, una plantilla. Y ahí tenemos que evaluar qué tipo de plantilla vamos a colocar. ¿Por qué? Porque existen las plantillas posturológicas y las plantillas de soporte. ¿Tiene lógica que a un paciente que lleva una verdadera pierna corta durante 35 años de su vida le coloquemos un alza? Bueno, tenemos que evaluar cada caso en concreto. Si le colocamos el alza, generalmente no debe ser por toda la dismetría, sino generalmente la mitad. Y ya les digo que en casos donde no consigamos controlar la sintomatología, ¿de acuerdo? Si conseguimos controlar la sintomatología, no será necesario. Otro tipo de plantillas, plantillas posturológicas. ¿Tienen sentido? Sí, me gustan más. ¿Por qué? Porque son plantillas que se colocan durante un lapso de tiempo. Son plantillas que nos ayudan a controlar diversos factores posturológicos. Si existe una pelvis lateralizada por un espasmo de piramidal que no controlamos, o existe un problema por un captor ocular o un captor podal y no somos capaces de controlarlo, durante un periodo de tiempo, se llaman también plantillas tipo Bourdiol, nos van a ayudar a ¿qué? A estimular ciertos receptores a nivel cutáneo de los pies y que podamos normalizar nuestra posición en el espacio. Pueden tener sentido. Pero ya les digo, como norma general, como factor prioritario, lo principal va a ser evitar colocar adaptaciones ortésicas a nuestro paciente. Bueno, la pregunta Yorgo, entonces estaría en tensión cerrado el agujero rasgado derecho más que el izquierdo. Bueno, si hay una TD de sacro, efectivamente, la torsión derecha de la esfena basilar, la extensión del temporal derecho y la flexión del temporal izquierdo nos va a provocar que por el mecanismo que te conté anteriormente tengamos más lesiones de la base del cráneo por cierre del agujero rasgado posterior, por ejemplo, o el agujero rasgado anterior del lado derecho que del lado izquierdo, pero sin descartar el lado contralateral, ¿eh? Más para hacer compensación cuando tienes más de 5 milímetros. Depende del paciente. Yo siempre una broma que le hago también a los compañeros es decirle, pues no es la misma una disfunción de 5 milímetros en Pau Gasol que en chiquito de la calzada, porque la altura obviamente nos va a influir. No es lo mismo la misma lesión de 5 milímetros en un paciente de 18 años con una gran movilidad lumbopélvica que en un paciente de 65 rígido, con unos ojos muy retraídos. Depende. Ya les digo que no podemos dejarnos guiar por 5 milímetros, 1 centímetro, 7 milímetros. Déjense guiar por la experiencia clínica, trabajen con los pacientes, denle movilidad a esa pelvis, evalúen esa sacroiliaca, evalúen esos pies. Eso sí tiene mucho más sentido. Si estuviera bien adaptado, no lo haces. Gracias. Obviamente, si el paciente está bien adaptado, la teoría me dice que no se debe colocar plantilla generalmente, pero ya les digo que hay que evaluarlo de forma independiente. Creo que no hay más preguntas, ¿no, Carlos? ¿No hay ninguna más pregunta, chicos? Nos están escribiendo ahora. A ver qué nos ponen. Sí, se cuelga el vídeo, Miriam, se cuelga el vídeo. Bueno, os dejo, no hablo porque estoy dejando y viendo un poco lo que escribís por si tenéis alguna duda más y poder resolverosla. Bueno, Lilian, si se ha cortado el aula vas a tener la grabación del vídeo con que lo puedes ver tranquilamente mañana desde casa y no tengas más problemas, ¿vale?
Bueno, chicos, veo que no tenéis más dudas. Lo que necesitéis, por supuesto, me tenéis a vuestra disposición. Tenéis mi correo electrónico en la página web, ¿de acuerdo? Y nada más. Yo creo que es un tema un poco lioso, ¿verdad? Dificultoso, y espero que os haya podido solucionar lo máximo posible. Un saludo grande desde Madrid. Estoy aquí casi de paso porque marcho para Latinoamérica para dar clases y por supuesto queda a vuestra disposición. Un saludo muy grande.